Dios les bendiga, amados del Señor, amigos, hermanos. Para mí, grato placer estar de nuevo conversando con ustedes acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el hecho de que la salvación nuestra viene por Cristo, por el Hijo de Dios. En la lección anterior, en el estudio anterior, estuvimos hablando de cómo Dios se encarnó en su Hijo, se hizo hombre para venir aquí a la tierra para darnos la oportunidad de nosotros ser salvos. Hay muchas personas que se han erigido como profetas, como líderes de religiones y todas esas cosas, pero en ninguna de esas personas podemos encontrar la salvación del alma. Que podemos quizá con alguna teoría calmar nuestras situaciones, ¿verdad? Que alguien se ponga a hacer yoga, dice que esto le ayuda, que alguien lea un libro sobre cualquier religión, puede, qué sé yo, tener cierta tranquilidad en el mundo en que nos movemos, pero la salvación del alma solamente viene por vía de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Que solamente en Cristo hay salvación. Él vino, descendió del cielo, Él es el pan que descendió del cielo, y cuando comemos ese pan, entonces nosotros podemos tener la esperanza de ascender al reino de los cielos y vivir aquí en el reino de Dios. Más adelante vamos a establecer esa diferencia, lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de los cielos, porque la Biblia muchas veces lo habla como algo distinto, pero y al mismo tiempo nos da a entender que se trata del mismo reino. En el fondo es estar en Dios, Vamos a ver eso más adelante. Como de costumbre, vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia sobre los cuales se va a basar la conversación que vamos a tener en esta hora. Y es el capítulo 3 del libro de Juan, los versículos 1 al 3, 5 al 8 y 13 al 21. Como siempre, les recomiendo que lean el capítulo completo. Nosotros nos centramos solamente en los versículos que tienen que ver directamente con el tema que vamos a ir desarrollando. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis amados,
es necesario, ¿verdad?, que veamos cómo el Señor nos pone aquí unas palabras que son maravillosas y que el que la entienda es casi seguro que va a entrar al reino de los cielos. Es casi seguro que el que entiende estas palabras va a comprender qué es lo que significa el reino de Dios y qué es lo que significa el reino de los cielos, como fue buscándolo este hombre que era un principal de la sinagoga, posiblemente uno de los miembros del consejo que dirigía a Israel, tanto en la parte religiosa como en la parte política, el Sanedrín. Es probable que este hombre, como era un principal, ¿verdad?, de los judíos, formaba parte de ese equipo, y él sentía curiosidad porque Jesucristo salía de ellos. Jesucristo era un sacerdote igual que ellos. Jesucristo era un nazareo. Jesucristo se crió en el templo. Ellos sabían lo que Jesús significaba en términos de conocimiento, en términos de que formaba parte de ese grupo. Ahora, cuando Jesús se sale, porque o más bien ellos lo sacan, porque él entra con una doctrina diferente, porque él se revela como el Hijo de Dios y le da a demostrar a ellos que esa profecía de Isaías que anunciaba la venida del Hijo de Dios se estaba cumpliendo en su persona. Ellos no soportaron eso, porque ellos entendían que nadie siquiera podía mencionar el nombre de Dios. Eso era una aberración para ellos. Sin embargo, vemos que hay un tema, y es por qué la gente se pierde. Es porque rechaza. La gente se pierde porque a veces sabe la verdad, pero la rechaza. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque quiere vivir en sus delitos y pecados, porque no quiere arrepentirse, porque no quiere nacer de nuevo. Porque el nacer de nuevo representa una serie de sacrificios. Ser cristiano representa sacrificio en términos de usted no hacer la voluntad suya, sino la voluntad de Dios. Entonces, la salvación exige ese nuevo nacimiento. Usted salvarse exige que usted nazca de nuevo, que usted empiece una vida diferente a la que usted vivía. Y esa diferencia representa una conducta que conlleva un sacrificio en todos los sentidos. Un sacrificio porque viene un desprendimiento. Tiene que venir en usted un desprendimiento de las cosas materiales. Tiene que venir en usted un compromiso de obedecer al Señor, de hacer su voluntad, de predicar su palabra, de arrodillarse a orar. Hay gente que se pasa la vida entera supuestamente siendo cristiano, pero no ha nacido de nuevo y no ora, no estudia la Escritura, no predica. Entonces no ha nacido de nuevo. Entonces el Señor requiere de una transformación. Entonces, cuando este hombre, Nicodemo, se le presenta al Señor, dice que fue de noche. Parece que él no quería que sus compañeros del Sanedrín se enteraran de que él tuvo una conversación con este hombre que ya lo habían sacado del entorno del enclave, de ese grupo, ¿verdad?, que era el que dirigía. Lo habían expulsado y estaba creando condiciones nuevas, condiciones de vida nuevas, una religión nueva, que era la que lo planteaba él como el Hijo de Dios y que venía a salvar el mundo, y que en él se iba a cumplir la profecía de la muerte y resurrección, y que por medio de él los pecados iban a ser perdonados. Ya no se iba a necesitar llevar un cordero, llevar un ave a sacrificarla para que un sacerdote lo sacrificara para que tus pecados fueran perdonados. Jesús vino a ser el sumo sacerdote y el cordero puro sin mancha que se sacrificó por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran limpiados y tuviéramos una esperanza de vida eterna. Entonces Nicodemo va donde Jesús y inicia una conversación. Él le plantea que él reconoce que él viene de Dios. ¿Y por qué reconoce que él viene de Dios? Porque las cosas que Jesús hacía no la había hecho nadie. Él le dice, ninguno hace ni ha hecho lo que tú haces.
Entonces yo sé que tú vienes de Dios. ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Él era religioso, era de lo que enseñaba, pero él sabía que no tenía posibilidad de ser salvo. Él sabía que estaba condenado porque no estaba creyendo en la palabra de Jesús. Entonces Jesús le explica de una manera clara algo que él se quedó sorprendido, porque Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso, nacer de nuevo? Le dice él sorprendido, dice: ¿acaso puede un hombre después que nace entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ay, Nicodemo, tú no estás entendiendo las cosas espirituales. Tú estás anquilosado, tú estás amarrado a las cosas materiales. Yo te estoy hablando cosas sencillas del reino espiritual que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque te ha pasado la vida estudiando cosas y no te ha conectado con Dios. Hay gente que se pasa la vida en teología, aprendiendo teología en los institutos, pero no se conecta con Dios. Entonces, como no se conecta con Dios, no puede entender lo que Dios quiere. Es importantísimo leer las escrituras y estudiar y escudriñarlas, porque el Señor nos manda eso. Ahora tú tienes que pedir revelación de Dios, porque por ti mismo, mire, no hay forma de que usted entienda nada de esto. Esto solamente se entiende cuando uno se pone en manos de Dios y le pide que por vía de su Espíritu Santo nos enseñe su palabra. Nicodemo no había sido tocado, Nicodemo no entendía lo que él había estudiado. Entonces Jesús le dice esa palabra: es necesario nacer de nuevo. Entonces él le replica: ¿pero cómo es eso? Entonces le dice: hay que nacer del agua y del Espíritu. Todavía lo deja más confuso. ¿Y qué es esto ahora que nacer del agua y nacer del Espíritu? Entonces dice: mira, está bien, tú sabes de dónde viene el viento. No, el viento tú no sabes ni para dónde viene ni para dónde va. Entonces nacer del agua y del Espíritu, esto es lo que significa. Cuando el Espíritu que te renova, que tú entras en Él, tú haces una conexión con el Señor, ya tú no caminas para donde tú quieres, ya tú caminas para donde Dios te lleve. Por eso hay hombres y mujeres que dejan todo en la vida, dejan negocio, dejan empleo y se van a una misión en otros países a pasar trabajo, porque ya no se gobiernan ellos. Ya no se gobiernan ellos. Ya ellos se están dejando gobernar por el Espíritu de Dios. Están entrando entonces en lo que se llama el reino de Dios. Cuando usted permite que Dios lo impacte y usted hace su voluntad, entonces usted entra en el reino de Dios, referente al reino de los cielos, que es el reino que Jesucristo nos va a establecer. Ese reino que está establecido ya en los cielos, pero que va a llegar un momento en que nosotros vamos a formar parte de ese reino en la dirección. Vamos a formar parte de todo ese establecimiento general, cuando todo se manifieste, cuando sea limpiada la tierra. Entonces, en el agua hay varias interpretaciones con relación a este tema, nacer del agua. Algunos entienden que se refiere a nacer el vientre, cuando la criatura, el niño, la niña están dentro del vientre, están en agua. Entonces sería un nacimiento natural, o sea, es necesario que tú nazcas de manera natural, ¿cierto? Pero también tiene que nacer del Espíritu. Así como Jesucristo fue engendrado en María por el Espíritu de Dios, así el Espíritu Santo viene y nos engendra a nosotros y nos saca ese espíritu de maldad que tenemos, esos pecados que nos afectan, que nos mantienen cautivos, nos limpia. Entonces nacemos de nuevo. Por eso es que tenemos una conducta nueva. Por eso es que somos diferentes. Hay gente que usted se cansa de predicarle, de decirle las cosas que Dios quiere hacer nueva con usted, y la gente se aferra a una religiosidad. No, porque a mí desde chiquitico me enseñaron tal cosa. Pero eso no quiere decir que esa sea la verdad. Nicodemo desde chiquitico era un estudioso de la palabra. Jesucristo desde chiquitico nació y lo enseñaron, pero él salió de esa oscuridad y entonces nos trajo la luz. Entonces nosotros tenemos que aceptar la luz de Cristo
Porque cuando no aceptamos eso, si nos aferramos a las tradiciones y a las cosas que nos enseñaron, olvídese que no vamos a aceptar la luz. Entonces por eso dice que el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó. Porque usted puede pasarse la vida creyendo en una religión, pero eso no le da la garantía de que usted se va a salvar. No le da la garantía, porque es que tiene que aceptar a Cristo. Tiene que poner a Cristo por encima de todo. Tiene que poner a Cristo por encima de todo lo que existe, de toda la religiosidad que le hayan podido enseñar. Porque es en Cristo el único en que hay salvación. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. No importa todo el tiempo que tú hayas sido religioso. No importa todo el tiempo que tú hayas sido pastor de una iglesia porque te nombró un concilio. No importa el tiempo que tú hayas sido sacerdote porque te nombró el Papa. No, eso no te va a salvar. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar que Cristo entre en tu vida, te engendre por el Espíritu y tú empieces a vivir en el Espíritu, en obediencia al Señor. Nacer de nuevo es nacer de Dios, nacer de lo alto, permitir que sea Dios que vive en ti, tratar cada día de pelear tu guerra, pelear tu lucha contra tus pensamientos pecaminosos y permitir que triunfen los pensamientos de paz, de amor, de santidad, de obediencia en tu vida. Entonces, eso necesariamente tiene que haber una aceptación de Cristo. Tiene que haber una apertura para permitirle a Cristo que Él entre a tu corazón. Y tiene que haber una decisión de obedecerle para empezar a hacer cosas nuevas en tu vida que agraden a Dios, que no te agraden a ti. Porque mire, ¿usted cree que es agradable durar un día sin comer en ayuno? No, no es agradable. Te debilita, te hace sentir un poquito, ¿verdad? Así como a veces hasta de mal humor, ¿verdad? El ayuno. Pero cuando usted termina ese ayuno y usted siente esa victoria y usted se siente fortalecido, que su espíritu está dispuesto a orar por los enfermos, a orar por los endemoniados, se involucra más en la lectura de la palabra y usted ve que empieza a fluir más el Espíritu de Dios en su vida. Entonces es consecuencia de su sacrificio. Para salvarse, amado, hay que hacer un sacrificio. Y el primer sacrificio es reconocer nuestra condición de pecadores, de que le hemos fallado a Dios, de que hemos estado alejados de Dios. Así como Adán, cuando en un momento Dios descendió del cielo y lo estaba buscando y él se escondió, él reconoció que tenía un problema. Él reconoció que le había fallado a Dios. Entonces, Dios le da su castigo, pero le da una nueva esperanza. Porque Cristo vino a ser el nuevo Adán, el que nos da la esperanza. Desde el principio, Dios nos dio la esperanza de salvar desde Adán hasta el último hombre que vaya a nacer en la tierra. Porque Jesucristo vino a salvar el mundo, no vino a condenarlo, vino a darle la oportunidad de salvación. Pero Él dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. La gente que estaba en el tiempo que vino Jesús y lo que tradicionalmente han representado el mundo, han odiado a Cristo, no quieren saber de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es quien les revela el pecado a la gente y la gente no quiere que les revelen el pecado. La gente quiere vivir en su pecado y hacer las cosas que ellos quieren, lo que les da placer, tener riqueza, tener bienes, tener buena salud. Y olvídese, casi todos los humanos queremos eso, pero tenemos que hacer conciencia de que con nada de eso nos vamos a salvar, que quien nos salva es Cristo. Entonces, esa ceguera espiritual que nos afecta a nosotros, antes de conocer a Cristo, tenemos que pedirle a Dios que nos la quite, que nos quite la venda de los ojos para nosotros poder nacer de nuevo y entrar en su reino.
y estando en esta tierra, nosotros podemos participar del reino de Dios. Podemos ser hijos de Dios, porque Él nos hace hijos cuando Él nos engendra, y entonces nosotros ser sus embajadores ante este mundo que se está perdiendo, ante todas estas personas que se pierden a nuestra vista. Nosotros llevarle su palabra para que ellos tengan la oportunidad que Dios le da. Dios nos da una oportunidad a todos, y a muchos le da más de una. A todos Dios nos toca nuestros corazones. A todos Dios nos pone, muchas veces cuando nos están diciendo algo, esa inquietud de aceptarle en nuestros corazones, esa duda de que si no le aceptamos nos vamos a perder, porque Dios es justo, mis amados. Dios nos trajo a esta tierra no para condenarnos, Dios nos trajo para salvarnos, para darnos vida eterna, pero en el jardín del Edén, recuperando el jardín del Edén, no mandándonos a la condenación eterna. Él no quiere que nadie sea condenado, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos comencemos a vivir en el Espíritu, en esta tierra, apegados a Él, en obediencia a Él, porque Dios no nos mandó aquí para condenarnos, Dios nos mandó para que tuviéramos la oportunidad de salvarnos. Pero todos tenemos que venir a esta tierra a pasar la prueba, a ver si podemos pasar la prueba. Ahora, es importante que entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Si usted quiere salvarse, usted tiene que depender de Cristo. Si usted quiere hacer cosas en esta vida, tiene que depender de Cristo. Porque la que haga que no dependan de Él, no van a ser de satisfacción, no van a ser de victoria, no van a ser acciones que al final le sumen a usted, si no vienen con la bendición de Dios. Las cosas son buenas cuando vienen, que son agradables a Dios. Entonces todos tenemos la necesidad de entrar en esa vida nueva, de nacer de nuevo. Así como este hombre Nicodemo tuvo la sabiduría, la inteligencia de venir donde Jesús y preguntarle qué tenía que hacer para ser salvo, tú también tienes que hacerlo. Tú tienes que venir a donde Cristo y decirle qué yo tengo que hacer para ser salvo. Y Jesucristo te va a decir claramente. Ahora, tu salvación va a depender de tu obediencia. La salvación de tu alma, la vida eterna tuya en la presencia de Dios, va a depender de esa decisión que tú tomes. De creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti, que resucitó de entre los muertos y que está a la diestra del Padre, que está dirigiendo a los que le seguimos, a los que Él nos ha llamado para llevar esta palabra, que Él está dirigiendo. No, Él puede dirigirte a ti también. Lo que pasa es que tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que entrar en ese grupo, en ese curso, para que Él te use a ti con poder y gloria, ayudando a los que se están perdiendo para que vengan al camino. Entonces, Jesús, mis amados, es el centro de todo. Él es quien tiene toda autoridad. Por medio de Él es que fueron hechas todas las cosas que usted ve en el universo. Fue hecho por Él y para Él. Él es el Dios que se encarnó para darnos vida. Él no es similar ni igual a nadie, mis amados. Jesucristo es diferente a todo. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Él es único. Él, mis amados, no puede ser comparado con nada. Y Él es el único que puede provocar en nosotros ese nacimiento nuevo que necesitamos para llegar al reino de los cielos. Así como el pueblo, mire, el pueblo de Israel, eso siempre yo lo veo como un paralelo de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia de Cristo. Lo único que Jehová creó su pueblo a Israel y fue creando las condiciones para que de ahí viniera el Mesías, que iba a ser quien nos iba a salvar. Esa relación que Dios tuvo con Israel es prácticamente la misma que tiene con su iglesia, pero ahora dándonos esperanza de vida eterna,
dándonos la oportunidad de entrar no solo en el reino de Dios, que es cuando Él entra en nuestras vidas y nosotros permitimos que Él nos dirige, sino en el reino de los cielos, donde están los espíritus, donde están las vidas eternas, pero en amor, en felicidad eterna. En el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, se presentó una plaga como castigo por la desobediencia del pueblo. Una serpiente mordían al pueblo y morían inmediatamente, pero Dios le dio una salida. Mandó a Moisés a que hiciera una serpiente, y esta serpiente la colocaron en una parte alta, y cuando alguien era mordido por una de las serpientes, para salvarse, solamente tenía que mirarla. Entonces ahora nosotros todos somos mordidos por la serpiente de Satanás. Todos nos ha mordido esa serpiente y estamos condenados a muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos manda a su Hijo para que si nosotros lo miramos esa luz poderosa y nos acercamos y la aceptamos y creemos que Él puede salvarnos, entonces vamos a tener vida eterna, vamos a sobrevivir al pecado, vamos a resucitar de la muerte que nos causa el pecado. Entonces, esa serpiente restauraba, esa serpiente sanaba, esa serpiente daba vida, pero era física en aquel tiempo. Ahora el Cristo de la gloria nos da luz, nos da vida, pero no una vida terrenal pasajera, sino una vida por los siglos de los siglos en Dios, en Cristo Jesús, frente a Él. Y esto ocurre porque Dios amó al mundo, ama a su creación, esa creación poderosa, con ese poder que Dios creó esta humanidad, este mundo. Él ama a su creación y Él quiere que esta creación no se pierda. Por eso es que Él manda a su Hijo. Y el pasaje más famoso, creo, de la Biblia, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el que se pierde es porque no cree. Yo le pido al Señor en esta hora que le ayude a usted a creer. Que si hay alguien que no cree, que ahora empiece a creer. Que ponga su mirada en el Señor para que pueda alcanzar la vida eterna. Porque sería muy penoso, amado hermano, amado amigo, que cuando nos encontremos con el Señor seamos rechazados porque no hemos creído y porque no le hemos obedecido. Vamos a obedecerle al Señor. Vamos a creer que Él resucitó de los muertos y que la salvación solamente se encuentra en Él. Que por más religiosos que hayamos sido en esta vida, que por más cosas que nos hayan enseñado, si no nos enseñaron eso, estamos perdidos. Pero Cristo nos rescata de toda esa religiosidad, de todas esas cosas que hemos estado haciendo, encerrado con nuestra mente vendada. Jesucristo viene y abre nuestros ojos, pero tenemos que decirle que su luz entre a nuestras almas. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Pero que tú seas, como siempre, un Dios bondadoso y permita que si alguno no cree, comience a creer a partir de este momento. Abre sus ojos espirituales, Señor, y enséñale a creer que tú eres su única esperanza. En el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. Si alguno está triste, llénalo de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Amén.